días. Celebro muchísimo esta ocasión de saludar al doctor Ramiro González Duarte, quien está desde Puebla, saludándonos y además ofreciéndonos un espacio de reflexión en un tema que, curiosamente, en el contexto de la pandemia, se puso sobre la mesa de una manera muy puntual. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos en su espacio. Cintia, con mucho gusto, claro que sí, te agradezco bastante la invitación y pues sí es un tema creo que bastante relevante y bueno, vamos a hablar un poco de la zoonosis en general y específicamente enfocado a este tema de la pandemia por COVID-19. Curiosamente yo empezaría por definirla, luego estas palabras grandotas pesan mucho en el ciudadano común. Cuéntanos, ¿qué son las zoonosis? Muy bien. Básicamente las zoonosis son enfermedades que se pueden transmitir de una manera natural entre animales vertebrados y seres humanos. Esa es básicamente la definición que la OMS da de este tipo en particular de enfermedades. Y bueno, en este pequeño esquema lo que vemos es que diferentes animales que pueden ser muy comunes o domésticos o algunos silvestres, si hay un contacto cercano, hay una cierta posibilidad o riesgo de transmitirlo a los seres humanos que vivan pues en convivencia con estos diferentes animales. Y doctor, ya adelantaba yo vísperas, como decimos en los términos comunes, y pensaba en especies, concretamente en animales como el murciélago, que está ahorita en el banquillo de los acusados. También lo veo por ahí en tu imagen. ¿Podríamos platicar un poco cuál es esta relación y por qué en este contexto se piensa así? Sí, es muy interesante esta pregunta y realmente ha ido evolucionando y es hasta polémica. Hay como grupos o perspectivas en cuanto a este organismo y su papel en la pandemia. Están por un lado los que aseguran o afirman que es el animal o el reservorio o de donde pudo haber surgido esta versión del virus que finalmente pasó o ha pasado a los seres humanos, pero también está como otro grupo de investigadores que consideran que eso no es así, o sea, que el murciélago realmente no tiene que ver y se ha como estigmatizado. Bueno, hablando específicamente de este virus SARS-CoV-2, hay una foto rápida, ¿por qué le llaman coronavirus, no? Claramente en esta foto de microscopía electrónica, pues se ve esa como coronita solar que tiene, y bueno, es el gran villano de este tema. Y como te decía, de acuerdo a los primeros reportes en cuanto al brote de esta enfermedad, se planteó que pudo haber surgido en un mercado de mariscos muy grande que está en una ciudad en China, en Wuhan, y este es el mercado de Huanan. Entonces es un entorno donde hay una gran variedad de comercialización de animales de diferentes especies y que se ha criticado que no hay un manejo suficientemente correcto de los animales, de la carne, de los productos derivados, y que pudiera ser ahí como el origen de esta enfermedad. Y parte de los animales que se venden ahí pues son los murciélagos, porque le dan algún cierto uso para el consumo en diferentes personas. Entonces el murciélago se considera así porque resulta, esto sí es algo demostrado, los murciélagos son huéspedes o pueden albergar una gran diversidad de coronavirus diferentes y diferentes especies también de estos murciélagos. Aquí les muestro algunos representativos. Se ha podido encontrar que se contagian o adquieren coronavirus y ya también hay evidencia en casos pasados por enfermedades respiratorias en humanos que pudieran tener una consecuencia infecciosa. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro tres y el primero de la izquierda, digamos, es Hiposideros prati. Ese ha sido uno de los que se ha asociado, pero podrían ser varios los involucrados. Entonces, enfocándome nuevamente a tu pregunta, dado que se sabe que los murciélagos pueden albergar diferentes coronavirus, estudios de secuencia
del virus los han relacionado a este animal. O sea, sí hay una traza, pues, sí hay un estudio muy puntual que pudiera establecer esta relación tan inmediata coronavirus SARS con la pandemia y esta relación. Sí, digamos que aquí el problema principal fue ese antecedente con el primer SARS que se detectó en China en el 2003. Ese sí se ha podido asociar a una zoonosis con el murciélago. Entonces ese antecedente quedó muy fuerte. Después, en el 2012, se identificó otro tipo son síndromes respiratorios. El SARS es síndrome respiratorio agudo. Luego el MERS es un síndrome respiratorio de Oriente Medio. En Arabia Saudita fue donde principalmente se dio. Y también, aunque se observó ahí que los dromedarios eran como los reservorios del virus, también se pudo identificar que había una posible participación de murciélagos. Sin embargo, actualmente, otro animal que también se ha planteado por la similitud del virus que lo infecta con el murciélago es el pangolín, pero es como algo más, no está tan aceptado del todo, pero por la similitud de la secuencia del virus que afecta a este animal con el SARS-CoV-2, algunos plantean que también podría estar vinculado. En cuanto a las dos como partes que les comentaba de los que defienden que es el murciélago el reservorio y los que consideran que no, hay un artículo muy interesante que igual lo recomiendo para los que vean este programa, este reportaje. Es interesante, este es de ecólogos e investigadores en España. Ellos plantean que aunque ya hay alguna evidencia de zoonosis asociada a coronavirus en murciélagos y que han afectado humanos, como les decía SARS y MERS, ellos plantean que no se deben estigmatizar estos animales porque de hecho son muy importantes en el ecosistema. Los murciélagos, básicamente su función benéfica es que sirven como polinizadores de diversas plantas, por ejemplo como los plátanos, un fruto bastante conocido y popular pues en el mundo. También los murciélagos pueden dispersar semillas al alimentarse de frutos y como son mamíferos voladores pues abarcan áreas muy grandes del territorio y también pues controlan algunas plagas de insectos. Pero esta situación ha hecho que en muchos países se estén atacando y los mata la gente porque cree que son pues malos o que están transmitiendo el coronavirus, lo cual eso no es cierto, no nos pueden transmitir el SARS-CoV-2 y ellos plantean que el SARS-CoV-2 no proviene proviene de un animal pero no del murciélago. Esa es como la postura que ellos defienden y de respeto a estos animales. Sin embargo, estaba viendo recientemente, de hecho el 25 de agosto de este año, este experto en virología, un investigador muy reconocido chino, Linfa Wang, ha sido de los que más ha trabajado por décadas con la identificación de coronavirus en murciélagos. Entonces ellos acaban de publicar que de acuerdo a un análisis genético que vincula coronavirus de murciélago y especies de murciélagos en China, que sí podría ser trazarse un origen a una cierta especie de murciélagos herradura, así por una característica morfológica les llaman así. El género es Rhinolopus. Y entonces lo copié este pedacito tal cual, donde dice que ellos sí consideran que SARS-CoV-2, el virus asociado a COVID-19, podría estar originado en estos murciélagos o tener un vínculo a los murciélagos. Entonces, sí es un tema polémico. Por un lado, pareciera que no hay vínculo con el murciélago, pero estudios recientes indican que sí podría haber. Entonces, todavía es algo que se debe definir. Lo importante es no estigmatizar a estos animales y no promover un temor o una actitud destructiva contra ellos. Eso sí sería un grave error. Interrumpo aquí, Ramiro, y justamente hablamos de esto.
ya de por sí el murciélago ya venía de una larga condena en la percepción de su existencia. Es igual que la serpiente de cascabel, igual que el dragón de como el monstruo de Tasmania, ¿no? El demonio de Tasmania, que casi hasta caricaturizar los que siempre, e incluso desde la infancia, son los malos, los villanos, ¿no? Pero qué claridad, que te agradecemos mucho en ese sentido. Hay que aclarar algo y es importante, doctor, para nuestro público. No es, la ciencia está continuamente en revisión. Una primera parte tiene que hacer esa línea de investigación que ofrece explicaciones sobre la relación del animal y en este caso el murciélago y la pandemia, la enfermedad, perdón. Y por otro lado, habrá avances también significativos que traten de confrontar esas ideas. Esto para que nuestro público comprenda que la ciencia es algo complejo desde ahí, pero que ambas versiones tienen que tener su peso específico hasta que una de las dos logre comprobar su certeza hasta donde es posible hacerlo. Pero más allá del COVID-19, doctor, ¿qué enfermedades han estado o casos similares de animales y personas estableciendo estas otras zoonosis? Es decir, ¿qué podríamos citar sobre algunos otros casos? Muy bien. Bueno, en primer lugar, sí quería valorar lo que acabas de comentar en cuanto a la ciencia, y esa es una de sus grandes características. Nadie puede afirmar como verdad una evidencia que encontró en algún momento dado, si después, y puede ser poco tiempo después, otro grupo encuentra evidencia que se opone. Entonces, dado que el tema es muy nuevo, estamos hablando de un tema que ha evolucionado rapidísimo desde prácticamente diciembre del 2019 que se describe esta nueva enfermedad. A la fecha ha cambiado, yo creo que como pocos temas, en cuanto a los contenidos, en cuanto a las medidas, el origen. Entonces, eso habla de manera muy interesante de la velocidad también con la que se pueden hacer los estudios en la actualidad. Y como tú bien dices, esa polémica es parte de la ciencia y es algo muy importante y es lo que nos permite acercarnos pues al conocimiento más objetivo. Entonces sí, es muy importante eso que comentaste. Y por otro lado, como decías, la zoonosis en realidad es algo bastante amplio. Si vemos, bueno, aquí es como una pequeña tablita donde nos indicaría, por un lado, cuáles son categorías de riesgo o qué personas tendrían probabilidad de adquirir alguna zoonosis, y por otro lado, ejemplos concretos de ya sea labores o actividades o condiciones de las personas. Entonces, por un lado, ¿quiénes están como expuestos? Trabajadores agrícolas, por ejemplo, en granjas o gente que trabaja con ganado, ya sea vacuno, ovino, etc. Trabajadores en industrias que trabajan con productos animales, por ejemplo, en rastros, o que elaboren o se requiere algún producto derivado de animales. También simplemente gente que le gusta salir al aire libre o cuidadores de parques, cazadores, espeleólogos, etcétera, propietarios de mascotas. Entonces, pues yo creo que prácticamente todos tenemos algún tipo de mascota, perro, gato, aves, reptiles, profesionistas que específicamente trabajen con animales como veterinarios o simplemente pacientes con alguna deficiencia inmunológica o alguna enfermedad asociada, pues podrían también tener un cierto riesgo de contagio. Entonces, esta pequeña tabla lo que nos dice es que todos, realmente todos estamos en cierta exposición por una cuestión meramente natural. Convivimos con los animales y entonces de ahí que surge una variedad de posibles interacciones. Se considera que hay más de 200 tipos de zoonosis descritas, entonces tampoco debemos asustarnos, pero hay que saber entonces cuáles podrían ser algunas principales. Dentro de las más conocidas yo creo que está la rabia. Definitivamente todavía es un problema mundial y en México sigue habiendo casos
básicamente pues porque en muchas partes del país la gente le gusta tener perros y gatos, pero no siempre los vacunan o los abandonan en la calle. Entonces estos animales se vuelven potencialmente de peligro, que si se contagian del virus pues pueden transmitirlo por una mordedura a alguna persona. También los murciélagos, ahí se sabe que en algunos estados de la República, si se llegan a infectar de rabia, ha habido casos donde llegan a morder a alguna persona en zonas rurales donde va por la noche caminando, murciélagos hematófagos, ha habido algunos casos de ataques. Entonces, pues eso también hace que el murciélago ya tenía como cierto estigma en su contra. Pero bueno, dos que yo quise retomar porque son realmente actuales y se consideran emergentes, es por un lado la hepatitis E, asociada a un virus, el virus de la hepatitis E, y la cual resulta que se ha vuelto de gran relevancia a nivel mundial porque esta enfermedad pues afecta a hígado, afecta a población joven, principalmente en los estudios que se ha observado. Su transmisión principal es por una mala higiene, una contaminación fecal en aguas, en alimentos, que está asociado a condiciones de pobreza o de bajo desarrollo, pero también se ha observado que los animales, y una gran variedad de animales, podrían alojar el virus de la hepatitis E y pues aumenta la posibilidad de algún contagio por una cuestión zoonótica. Este artículo en particular que menciono en la parte superior es un estudio que se hizo en Países Bajos, en Holanda, y ellos querían ver cómo estaba esta distribución de virus o si lo podían encontrar en animales domésticos. Y resulta que sí, lo encontraron en caballos, en algunas regiones de campo, pero también lo encontraron en perros. Y ya resulta que hay otros estudios, cuando empecé a checar este tema, en China y en Japón, se ha identificado que gatos y perros, algunos de estos animales viven en la calle, tenían anticuerpos contra el virus de la hepatitis E. Entonces esto fue un gran hallazgo porque no se había planteado esa posibilidad que animales domésticos tan cercanos pudieran representar un cierto riesgo para la población. Entonces sí ya hay reportes en varios países, también en Corea del Sur, y alertan o buscan alertar a la población y a las instituciones de salud pública en cuanto a vigilar cómo está esta situación en sus países. En México yo creo que sería muy importante hacer alguna investigación al respecto. No es que no la haya los datos, sino que no se han hecho todavía los estudios. Entonces ese es un problema de México. A veces falta seleccionar ciertos tipos de temas y evaluar cuál es el panorama en México de las zoonosis. Pueden ser diferentes. Otro ejemplo que me llamó la atención, porque en este caso casi siempre escuchamos de virus, le tenemos mucho miedo a los virus, son como que lo más común, y pues sí, su forma de transmisión es bastante amplia y son en general muy infecciosos y virulentos, pero resulta que este artículo me llamó la atención porque es un reporte en España, en una región, no recuerdo exactamente si era Galicia, me parece, una región de Galicia, donde identifican que algunos zorros rojos, que se conoce como Vulpes vulpes, el género y la especie, encontraron al hacer un estudio en esos animales silvestres, en la materia fecal, que podía alojar algunos quistes de unos parásitos que se conocen como Cryptosporidium, que en el humano provocan criptosporidiosis. Entonces, esto también es un reporte muy interesante porque aunque son protozoarios que pueden formar estas estructuras quísticas, son patógenos de humanos, pero están albergados en animales silvestres. Esto a lo mejor no tiene la capacidad de transmisión tan grande como un virus, pero a nivel de esa región representa un cierto riesgo para las personas porque viven en ese medio natural, en ese medio rural, y no podemos descartar enfermedades solo porque estén en sitios alejados. Entonces,
aquí es algo importante, ellos llaman la atención de la población, de las autoridades de salud, pues para evitar que ahora esto que no se sabía, que un protozoario que afecta al humano puede estar también alojado en la fauna silvestre y pudiera pasar a los animales de granja, a lo mejor por ese contacto cercano, pues gallinas o a sus perros, porque como te decía, al generar estos quistes se pueden diseminar en el ambiente o en el agua. Entonces, ese es otro como ejemplo que también muy reciente y que también nos alerta de que no nada más debemos vigilar virus, sino que cada país debe vigilar además otros posibles patógenos que pueden ser hasta estos protozoarios que no nos suenan tan frecuentes, pero están demostrando que esto puede ocurrir y cada país debe vigilar ese problema. Gracias, Ramiro. El tiempo siempre es implacable y sobre todo con una plática profunda y por demás interesante como la que estoy ahora mismo teniendo el privilegio de tener contigo. Cierro la idea. Hoy hay una nueva relación con la naturaleza también, con los animales. Hay una tendencia, incluso esto que llamamos animalismo, animalista, ¿no? A abrazar al cocodrilo, meterse con el coyote, a saludarlo, ¿no? En fin, cerremos la idea. ¿Cuál sería en una frase, como cerrarías una, no advertencia, pero sí un llamado a lo mejor desde la ciencia a este tipo de relaciones que están poniendo muy en riesgo al ser humano? Sí, yo creo que debemos básicamente replantear nuestra relación con los animales. Es bueno el acercamiento, sí, pero eso va a implicar entonces mayores medidas de diagnóstico y de cuidado de ellos, no solo para ellos, sino también para nosotros. Entonces, sí es correcto apapachar a las mascotas y todo eso, pero también llevarlas más frecuentemente al veterinario, vigilar cómo están y medidas tan simples como desparasitarlos o hacerles algún chequeo, no sé, cada año, cada 6 meses, pues nos va a ayudar también a prevenir posibles contagios hacia nuestra persona. Nuevamente, muy agradecida, muy contenta de haber estado en este espacio de reflexión tan clara como buen divulgador. Siempre lo voy a insistir y siempre estaré muy agradecida con tu participación. Bueno, pues aquí cerramos Tiempo de Ciencia, pero yo...